¿Sabías que hace 5000 años la gente se reunía en cementerios para celebrar fiestas y tomar decisiones políticas? ¿O que tu ADN guarda restos de virus antiguos que te hicieron ser quien eres hoy? ¿Y qué me dices de Pompeya, que vivía del mar en plena zona volcánica? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Soy JJ Priego y hoy te traigo 10 noticias alucinantes que te van a encantar. Por ejemplo, vas a descubrir que una especie humana desconocida apareció en una cueva griega, que nuestros genes llevan rastros de denisovanos que ayudaron a colonizar América y que un simple chicle prehistórico puede contarte toda la vida de alguien que vivió hace 5700 años. Además, veremos cómo el azufre puede rastrear a tus antepasados por la península ibérica, o cómo los perfumes fenicios cruzaban el Mediterráneo en frascos de lujo, o cómo las primeras pandemias surgieron cuando empezamos a criar animales. Y sabemos que hay más de 100.000 edificios mayas escondidos bajo la selva, sí. Y recuerda, puedes encontrar todas estas noticias y muchas más en nuestra web fundacionpalar.com. Espero que disfrutes de este viaje alucinante por la historia, con ciencia, excavaciones y muchísima emoción. ¡Vamos allá! Pues eso, vamos con las noticias. Festines en tumbas megalíticas. ¿Que hacían comunidades enteras reuniéndose entre tumbas gigantes hace 5000 años? No era un funeral, no, ni una tragedia. En Mureygad, Jordania, un cementerio con más de 95 dólmenes servía como punto de encuentro para celebrar, debatir y tomar decisiones clave en momentos de crisis. Mureygad no era un pueblo ni un asentamiento, no. Era un lugar de reunión lleno de piedras erguidas y estructuras ceremoniales. No vivía nadie allí, pero sí se reunían grupos para rendir homenaje a los muertos, organizar rituales, celebrar festines y hasta decidir el futuro de sus comunidades. Y todo esto ocurrió durante una gran crisis climática y social, justo cuando la edad del cobre llegaba a su fin. Se han encontrado cuencos de hasta 25 litros, herramientas con pigmentos rituales y hasta astas de gacela, lo que indica que hacían banquetes colectivos. Estos monumentos no solo servían como tumbas, sino también como marcadores territoriales y símbolos de identidad. La parte más potente, pues que en vez de pelear por los recursos o competir por el poder, estas comunidades usaron la memoria colectiva, los rituales y la arquitectura para cooperar y sobrevivir. Un verdadero ejemplo de resiliencia prehistórica. ADN de virus antiguos. ¿Nos hizo humanos? Tu ADN guarda un secreto que parece sacado de ciencia ficción, sí. Tiene restos de virus prehistóricos, unos virus que podrían haber jugado un papel clave en tu desarrollo como ser humano. Según un nuevo estudio publicado en Science Advances, casi el 8% de nuestro código genético viene de virus que infectaron a nuestros antepasados hace miles de años. Y lo más fuerte es que esos restos, que antes se pensaban inútiles, hoy están demostrando ser esenciales para activar o desactivar genes durante el desarrollo temprano. Y algunos de estos virus fósiles se insertaron en células madre, influyendo en cómo evolucionamos nosotros y también los chimpancés. Un grupo en particular llamado MR11G4 mostró una capacidad brutal para activar genes en células neuronales. Es como si estos virus se hubieran quedado ahí escondidos, esperando siglos para jugar su papel en hacernos humanos. ¿Y qué significa esto para ti? Pues que entender estos elementos podría cambiar la forma en la que curamos enfermedades, mejoramos terapias genéticas e incluso exploramos cómo la evolución nos moldeó. Así que sí, los virus antiguos no solo nos enfermaron, podrían haber ayudado a que existamos. Pompeya vivía del mar en medio de un volcán. Una ciudad romana de 20.000 personas autoabastecida en plena zona volcánica, pues así es, Pompeya no solo sobrevivía a la sombra del Vesubio, sino que lo hacía comiendo pescado, mariscos y pan recién horneado. Y no es una exageración. Un nuevo estudio ha revelado cómo gestionaban su alimentación con una precisión que sorprende hasta a los científicos. Sí, mediante el análisis de isótopos en huesos y semillas carbonizadas, los investigadores descubrieron que los pompeyanos tenían una dieta muy diversa. Cereales, legumbres, carne de cerdo, oveja y toneladas de productos del mar, sí, del mar.
El pescado, los moluscos y los crustáceos eran una parte fundamental de su menú diario, y su aprovechamiento era tan organizado que incluso se ha detectado una red comercial funcionando con eficiencia. Pero ¿y cómo criaban a los animales? Pues bien, también lo hacían con cabeza. Algunos cerdos se alimentaban con restos domésticos y otros pastaban libremente, mientras que cabras y ovejas se criaban para leche, lana o carne, según la estrategia familiar. Y todo esto demuestra que Pompeya no solo era una ciudad próspera, sino también sostenible, eficiente y muy bien adaptada a su entorno. Y eso, que aún queda un tercio de la ciudad por excavar. ¿Qué más secretos nos estará guardando bajo la ceniza? Herencia denisovana, el gen que ayudó a conquistar América. ¿Sabías que parte de tu ADN podría venir de una especie humana extinta y que esa herencia fue la clave para sobrevivir en América? Pues sí, los denisovanos, esos misteriosos parientes lejanos nuestros, nos dejaron un regalo evolutivo, sí. Un gen llamado MUC19. Este gen se encarga de producir mucosa en la saliva y en el sistema respiratorio, y parece haber sido una ventaja brutal cuando nuestros ancestros cruzaron el estrecho de Bering y llegaron al Nuevo Mundo. Sí, durante la última edad de hielo. ¿Pero por qué te estarás preguntando? Bueno, porque esa mucosa pudo protegerlos de los nuevos patógenos del entorno. Y lo más loco es que hoy en día, 1 de cada 3 latinoamericanos con ascendencia indígena llevan ese mismo gen, sí, una auténtica cápsula del tiempo genética, y fue detectado tanto en genomas actuales como en restos humanos antiguos encontrados en México, California o Alaska. Y todo, gracias a los cruces entre sapiens neandertales y denisovanos. Lo que antes se veía como un encuentro casual entre especies, ahora se entiende como un momento clave que moldeó nuestro cuerpo y también nuestras posibilidades de sobrevivir en un entorno tan extremo como la América prehistórica. Flipante, ¿no? Una especie humana olvidada en una cueva de Grecia. ¿Qué harías si encontrases un cráneo humano que no encaja ni con los neandertales ni con nosotros mismos? Pues eso, pasó en 1960, en una cueva en Petralona, en Grecia. Y ahora, más de 60 años después, la ciencia por fin ha podido fecharlo con precisión. Pues bien, gracias a una técnica con datación por uranio aplicada a la calcita que recubría el cráneo, los investigadores han determinado que este fósil tiene 286.000 años de antigüedad. Sí, 286.000 años. Y eso lo convierte en uno de los restos humanos más antiguos de Europa. Pero lo más alucinante es que su forma no encaja con ninguna especie conocida. Homo erectus, Homo sapiens arcaico, Neandertal, pues nada termina de cuadrar. Este cráneo podría pertenecer a una especie completamente desconocida que convivió con otras humanidades en Europa durante miles de años. Un verdadero rompecabezas evolutivo que pone en duda la historia lineal que nos contaron en clase. Porque ¿te imaginas que estemos ante una especie olvidada que participó en nuestra evolución? En esa época, Europa fue un crisol de linajes humanos, y este hallazgo lo deja clarísimo. El chicle que cuenta tu historia. ¿Un chicle de hace 5.700 años con ADN intacto? No es ciencia ficción. Es uno de los hallazgos más flipantes de la arqueología genética reciente. Y es que un trozo de resina de abedul, masticada por una mujer del Neolítico en Dinamarca, ha permitido reconstruir su genoma completo. Sí, completo, sin ni siquiera encontrar restos humanos. Alucina, ¿eh? Y es que este chicle prehistórico conservaba sus huellas dentales, su microbioma oral, su dieta y hasta rastros de enfermedades. Tenía el pelo oscuro, ojos azules y piel morena. Era intolerable a la lactosa y probablemente comió avellanas y pato poco antes de mascar la resina. ¿Te imaginas saber todo esto de alguien que vivió hace más de 5 milenios? Y lo más loco, esta chica vivía en un mundo donde la agricultura apenas comenzaba a implantarse y su genética aún reflejaba la herencia de los cazadores-recolectores. Es como si ese trozo de resina fuera una cápsula del tiempo, capaz de contarnos cómo eran, qué comían, qué bacterias llevaban en la boca y cómo vivían nuestros antepasados. Un simple mordisco que nos conecta con el pasado como nunca antes. El azufre que rastrea a tus antepasados. ¿Sabía que puedes seguirle la pista a alguien de hace 4.000 años solo analizando el azufre de sus huesos? Pues sí,
Y esto nos ayuda a entender la prehistoria en la península ibérica. Y es que un equipo de científicos ha creado el primer mapa isotópico de azufre, que demuestra, con pruebas químicas, que nuestros antepasados se movían entre la costa y el interior mucho más de lo que pensábamos. Analizando huesos de 74 personas y 68 animales enterrados en cuevas de Cantabria y Burgos, los investigadores detectaron que varios individuos tenían niveles de azufre que no coincidían con su lugar de entierro. Traducción, pues que nacieron en un sitio y murieron en otro. Eran migrantes prehistóricos. Se identificaron personas del interior viviendo en la costa y viceversa. Gracias a esta tecnología, podemos rastrear sus movimientos 5 años antes de morir. Ya no hablamos solo de intercambios culturales o comercio, sino de viajes reales, de trayectorias vitales. Ahora, los huesos nos cuentan historias de movilidad, de redes sociales antiguas y de cambios de vida. ¿Quién necesita un pasaporte si el azufre ya lo dice todo? Perfumes que cruzaban el Mediterráneo hace 2600 años. Puede que los influencers de hoy te vendan colonias por Instagram, pero hace 2600 años ya existían auténticas marcas de perfumes con distribución internacional. Sí, los protagonistas, los fenicios. Y es que un hallazgo en la isla de Motia, frente a Sicilia, ha revelado más de 50 frascos usados para guardar aceites aromáticos. Y su contenido aún puede analizarse. Estos pequeños recipientes, fabricados entre los siglos VIII y VI a.C., contienen restos de resinas de pino, cera y aceites vegetales. Pero lo mejor es que su distribución llegaba desde el Oriente Medio hasta la península ibérica. Sí, una red de comercio paneuropea de perfumes, 1000 años antes del Imperio Romano. Los perfumes no solo olían bien, eran símbolos de identidad, marcadores culturales. Para los fenicios, que vivían lejos de su tierra, oler a casa era una forma de pertenecer. Y sí, incluso había botellas con inscripciones fenicias que hablaban de mirra. Este estudio no solo huele a historia, también nos cuenta cómo olía el Mediterráneo en la antigüedad. La ganadería trajo pandemias. ¿El mayor error sanitario de la humanidad? Pues posiblemente. Sí, fue cuando domesticamos a animales, porque un análisis masivo de ADN antiguo ha revelado que las primeras grandes epidemias surgieron justo cuando dejamos de ser nómadas y empezamos a vivir con vacas, ovejas y caballos. Científicos han analizado restos de más de 1.300 personas de hace entre 37.000 y 5.000 años y han identificado más de 200 patógenos, desde peste bubónica hasta malaria, lepra o hepatitis. El punto de inflexión, pues el Neolítico, cuando apareció la ganadería, porque ese contacto directo con animales liberó una auténtica bomba biológica. Las enfermedades zoonóticas no lo sabían, claro, pero estaban abriendo la puerta a las pandemias tal como las conocemos hoy. Y no solo dejaron huella en su salud, estas enfermedades cambiaron la genética humana, obligando a nuestros cuerpos a adaptarse o morir. En otras palabras, la historia de los virus es también nuestra historia. Sí, somos hijos del Neolítico y también de sus bacterias. Ciudades mayas ocultas bajo la selva. ¿Y si te dijera que hay más de 100.000 edificios mayas escondidos bajo la selva? Y que solo ahora estamos empezando a entender cómo vivían. Y es que gracias a una tecnología láser llamada LIDAR, los arqueólogos han podido ver literalmente a través de los árboles, revelando una red inmensa de estructuras en las tierras bajas mayas entre Guatemala y México. Pero lo más impresionante no es solo la cantidad, es cómo estaban organizadas. Un nuevo estudio con participación de la Universidad Politécnica de Valencia ha identificado miles de edificios con techos abovedados, que es una arquitectura típica de las élites. ¿Qué significa esto? Pues que los líderes mayas no vivían aislados en palacios, sino repartidos entre el pueblo, tanto en zonas urbanas como rurales. Una estrategia brillante para controlar recursos y mantener el poder. Y este modelo de urbanismo es diferente a lo que sabíamos. Los barrios mayas eran mucho más complejos y planificados. Incluso detectaron terrazas agrícolas, canales y sistemas de agua. Una ciudad enterrada, planificada y avanzada bajo la selva tropical. Y todo esto se ha logrado sin excavar ni un solo metro de tierra, solo con láseres. Sí, Indiana Jones, pero versión digital. Y hasta aquí, este viaje alucinante por 10 descubrimientos muy interesantes. Hoy hemos visto cómo antiguas comunidades se reunían entre tumbas para celebrar y decidir su destino.
y cómo los virus prehistóricos podrían haber sido clave en nuestra evolución. Descubrimos que Pompeya vivía del mar en plena zona volcánica, que un gen denisovano ayudó a conquistar América y que un chicle neolítico reveló la vida de una mujer de hace 5.700 años. También seguimos el rastro del azufre en migraciones prehistóricas. Olimos perfumes fenicios de hace milenios y entendimos cómo la ganadería desató las primeras pandemias. Y cerramos con edificios mayas escondidos bajo la selva, encontrados gracias al LIDAR. Y ya lo sabes, si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, que eso nos ayuda muchísimo y es gratis. Suscríbete al canal de la Fundación Palar y activa la campanita para no perderte ningún capítulo más de esta aventura arqueológica. Y visita también nuestra web fundacionpalar.com, donde encontrarás artículos, vídeos y proyectos fascinantes sobre arqueología y paleontología en todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.